Buenas tardes, estamos en la Alianza Uruguay-Estados Unidos y estamos con alguien que ya han visto mucho en la cartelera de Uruguay, principalmente en la revista Ágora Cultura Uruguay, a nuestra querida Ana Rosa. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a ti, Estrella, y a toda la gente de Ágora, que sé que hay mucha gente que te está siguiendo y sin duda mucha más que va a seguirte a partir de abril, que van a tener la web. ¿Ah? Exactamente. Bueno, queríamos un poco conocer los inicios de tu carrera. Nos remontamos muchos años. Muchos años. A ver, bueno, no tantos. Somos todos jóvenes, así que no. Jóvenes de espíritu, que eso es lo importante. Así que contanos cómo fue tu acercamiento a la actuación. Bueno, es algo que siempre lo tuve dentro, digamos, desde muy chiquita. Yo jugaba a actuar sin saber qué era eso. Pero llegado el momento, cuando empecé a ver teatro, afortunadamente mi familia estaba toda muy relacionada con el arte, entonces yo veía mucho ballet, mucha ópera, mucho concierto. Mis tías trabajaban en el Sodre, mi padre dirigía coros, mi abuelo era músico, entonces yo me acostumbré incluso a ver cinearte cuando era muy chica, que entraba colada, por supuesto, a los 8 o 9 años al Cinearte del Sodre, a ver las maravillas de aquella época, de los años 50 y pico, 60. Y bueno, un día llegó la posibilidad de hacer una obra, un papel pequeño, dirigida por Juan José Brenta, un gran director, injustamente olvidado, porque es uno de los grandes directores del teatro uruguayo y de comedia especialmente. Pero en este caso había hecho una adaptación de una novela de Graham Greene. Ese fue mi primer papel, El poder y la gloria, una gran novela de Graham Greene adaptada al teatro. Y bueno, ahí fue el momento en que, digamos, despegué. Tenía 13 años. 13 años. ¿Y todavía no habías estudiado? No. En absoluto teatro. No, yo a la Escuela de Arte Dramático entré cuando tenía 18. Pero entre los 13 y los 18 hice mucha cosa, porque después empezó el Teatro Universal, el ciclo de Teatro Universal en Canal 5, que dirigía Juber Salcedo, donde se hicieron obras maravillosas realmente. Y allí, bueno, tuve la oportunidad de hacer Ana de los Milagros, de hacer Ana Frank, que después se llevaron al teatro. Y también tuve la oportunidad de trabajar en Verano Limo, que se está por estrenar en la Alianza. Sí, ahora a fin del mes que viene. Claro, haciendo la primera escena, que es la de los protagonistas de la obra cuando son niños. Sí. Así que es un recuerdo muy lindo que tengo y tengo muchas ganas de verla, la versión de Roberto Jones. Ana, ¿y cómo fueron tus estudios? ¿Cómo seguiste la carrera? ¿Cómo te diste cuenta que esa era tu vida? Bueno, seguí siempre en lo mismo. Seguí haciendo teatro, seguí haciendo radioteatro, hasta que tuve la edad suficiente para entrar a la escuela. Cuando entré a la escuela, antes de entrar a la escuela ya había hecho Ana de los Milagros con El Galpón. Después entré a la Escuela de Arte Dramático, hice todos los cursos, egresé y ahí seguí mi carrera profesional. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. ¿Solamente en el teatro has hecho cine, has hecho, televisión ya nos dijiste que sí? Bueno, televisión hice muchos ciclos, incluso hicimos un ciclo con Roberto Jones muy exitoso, que fue Los Tres, que fue el primer, digamos, teleteatro uruguayo que salía semanalmente. Y fue realmente muy gratificante hacerlo, un trabajo hermoso. Después trabajé muchas veces en ciclos de teatro, hice varias obras, incluso Ana de los Milagros la hice con distintas actrices. La hice con Liliana Lagaray, la hice con Nidia Telles y con Sarita Otermi. Fueron tres versiones muy lindas, espaciadas en el tiempo. Sí. Y bueno, hice muchas obras de teatro. Hice en el ciclo de teatro de Canal 12, hice una obra muy linda, Las Margaritas de la Luna, con Estela Medina y Rosita Bafico. Fue maravillosa, realmente un recuerdo hermoso. Y bueno, fue dándose naturalmente. Después surgieron papeles de niña, surgieron papeles de adolescente, después de damita joven,
no me podía sacar la etiqueta de damita joven hasta que llegó una obra importante que me sacó un poco de ese encasillamiento, podríamos decir, que por el tipo físico me encasillaban un poco en esos personajes. Esa obra fue Agnes de Dios, que se hizo en el Teatro del Notariado, dirigida por Mario Morgan, con Nidia Telles y Violeta Moretti. Sí. Fue una obra muy importante, un papel muy dramático, muy intenso, y bueno, de ahí para adelante ya cambió, digamos, mi actitud frente a los papeles y también la de los directores al elegir. Seguro, sí, para considerarme para otro tipo de trabajos más comprometidos, ¿no? ¿Cuáles fueron los directores que te marcaron más? ¿De qué manos te llevaste de alguna manera cosas o qué cosas te llevaste de la mano de todos? Todos, algunos más, algunos menos. Yo te diría que el que más me marcó, porque además fue profesor mío, fue Eduardo Gilca. Eduardo Gilca fue un gran director. Un director que me marcó desde la Escuela de Arte Dramático hasta lo último que hicimos juntos, que fue El Visitante. Esa obra monumental que hicimos con Taco Larreta y con Danilo Rodríguez Barilari, que dirigió Bernardo Gali. Él hacía Freud y yo hacía Ana Freud. Desde el primer momento en la Escuela de Arte Dramático, hace muchos años, hasta ese momento que pasó de todo en el medio, y trabajamos juntos también otra vez en La Zapatera Prodigiosa, Eduardo me marcó enormemente. Técnicamente, sensiblemente, pero también hubo otros directores muy importantes. El caso de Carlos Aguilera, por ejemplo. Yo con Carlos me llevaba maravillosamente bien. Él entendía y me dejaba hacer y me guiaba al mismo tiempo. Lo mismo que pasa con Roberto, que Roberto también me deja hacer, pero me guía. Y es muy interesante todo ese trabajo porque también estuve trabajando mucho con Huber hace muchos años. Huber es un director fantástico, me dirigió en Ana Frank y en Ana de los Milagros también. Y bueno, fueron directores interesantísimos de conocer sus técnicas diferentes. Bernardo Gali, trabajé con Candó también, cuando era muy chiquilina. Digo, muchos directores muy valiosos, con Héctor Manuel Vidal, que hizo esa monumental versión de Galileo Galilei, con Berto Fontana, que fue realmente inolvidable, director muy inteligente, muy agudo, muy sensible también. O sea que de todos me llevo algo, y de alguna manera todo eso va formando también tu propia estructura como actor. Tu propia sensibilidad te va moldeando, ¿no? El conocer tantos directores diferentes y actores también que te dan mucho. Y bueno, eso es valiosísimo. El teatro es un gran trabajo en equipo, es donde se ve sin duda el trabajo en equipo. ¿Cómo es la conformación de un elenco? Bueno, para una actriz, para un actor, más allá de lo que puede ser para un director. Sí, depende del elenco, de la obra, de la cantidad de personajes. Generalmente a mí me gusta trabajar en obras con pocos personajes. He trabajado en obras con muchos personajes. Por ejemplo, y me olvidé de mencionarte a Sergio Termen, que fue un director fantástico conmigo también. Hicimos La Dorotea, que era un espectáculo que tenía muchísima gente. Galileo tenía muchísima gente. Pero a mí me gusta más trabajar más íntimamente. Yo soy más de cámara, no soy sinfónica, por decirlo en términos musicales. Es interesante porque tú estás recibiendo de tu compañero y al mismo tiempo dando. A veces puede darse una situación en la que no haya un entendimiento profundo, pero a la larga algo siempre surge. Depende de cómo sean los actores y cómo sean las personas también. Porque que no se puede escapar. Eso es fundamental. Primero somos seres humanos, somos personas. Exacto. Y después somos actores. Eso está muy unido, ¿no?
En esta última época, en estos dos trabajos que has hecho con Roberto, tan diferentes uno del otro, ¿no? Por un lado, la abuela de Perdidos en Yonkers, y por otro lado, en Bernarda Alba, la Poncia. O sea, dos personajes completamente distintos. O sea, ¿cómo es componer dos personajes tan diferentes para una actriz? De la mano del mismo director. Muy difícil. Pero como te decía, Roberto es un director que a mí personalmente me deja hacer y me va guiando, pero con mucha delicadeza. La abuela de Yonkers fue realmente un desafío enorme, no solo por el personaje en sí, sino por el acento, que había que hacerlo creíble, que había que mantenerlo durante toda la obra, que había que lograr que ese acento fuera convincente, sobre todo en las partes dramáticas. Y bueno, lo fuimos armando despacito y salió, parece que salió. Salió espléndido, doy fe. Las 7 veces, va a ser 8 la última cuando los vaya a despedir. Es un personaje muy intenso, se mueve poco, pero es muy intenso. Sí. Al revés de la Poncia, que también es intenso, pero era dechado de actividad y de energía tremendo, una verborragia y una serie de zonas diferentes para tocar que yo no tocaba en Yonkers y que fue muy rico hacerlo. Un personaje que nunca me imaginé que iba a ser, que vino un poco de casualidad, pero fue maravilloso hacerlo y sobre todo hacerlo con Nelly Antunes, ¿no? Y con un elenco de actrices hermosas. Sí, de actrices jóvenes. Sí, jóvenes, muy talentosas. Muy talentosas. Y ese era un teatro de mujeres, digamos, sí, ¿no? Sí. De mujeres lorquianas. Lorquianas, sí. ¿Cómo es las mujeres lorquianas y las mujeres más anglosajonas, ¿no? Esa diferencia que tenemos entre una mujer lorquiana con una psicología diferente a lo que puede ser una mujer de Tennessee Williams, a lo que puede ser una mujer de Edward Albee, a lo que puede ser una mujer de la nueva dramaturgia argentina, o una actriz de una obra nacional, de autor nacional. ¿Cómo se encarna? ¿Cómo lo van descubriendo? ¿Es tan diferente convertirse en una de esos personajes, de esas mujeres? La vía es la misma, la sensibilidad. El camino es tal vez distinto. O sea, tú tenés tu sensibilidad como base, vas tratando de entender ese personaje, tratando de descifrarlo. Por supuesto que las mujeres lorquianas son pura pasión, contenida o desbordada, pero pasión. Como decías tú, en otros autores, en los anglosajones, es más contenido, pero de alguna manera no me resulta difícil entrar a conocer a esos personajes, a esas psicologías. Por lo menos lo intento. A mí me atrae mucho el teatro psicológico, me gusta mucho Albee, me gusta mucho Pinter y me gusta el teatro del absurdo también. Yo hice una versión de La Lección de Ionesco con Bebe Cherminara y con Astucia hace muchos años, que fue impresionante, fue un espectáculo divino, muy, muy inteligentemente armado, y me gusta Beckett. Hay un sinnúmero de autores que me gustan. Hay una gran frustración en mi vida, nunca pude hacer Chekhov. Es una maravilla de autor que nunca pude hacer. Pero hay autores modernos muy interesantes, muy interesantes. Incluso hoy en día se están haciendo, afortunadamente acá en la cartelera teatral tenemos una variedad enorme, ¿no? Sí. Y eso es muy, muy interesante. Este año principalmente, como capital cultural iberoamericana, claro, nos están llegando también muchas cosas muy interesantes de la vecina orilla, de Brasil, de toda Latinoamérica y de Europa también. Y el año pasado, que tuve la fortuna de ver un espectáculo que me gustó muchísimo, dirigido por Denevi, que también fue un director que me dio muchísimo, yo trabajé con él, que fue Éxtasis. Y realmente un texto de Mike Leigh que es hermoso, hermoso.
Variaciones Meyerhold, Sí. otro texto maravilloso. Por eso te digo, con respecto a abordar los distintos personajes, volviendo un poco al principio de tu pregunta, es entrar a conocer, entrar a ver cómo son, qué sienten, de dónde vienen. Es una labor común y corriente, no hay ningún método en eso, es simplemente conocerlos, adentrarte en sus sentimientos, en su alma, imaginar un poco cómo es su entorno y tratar de comprenderlos. En ese tratar de comprenderlos, por ejemplo, si te tocara una Medea donde hay cosas que a veces tocan o chocan con los valores que uno como ser humano tiene, ¿el actor lo juzga? No juzga. El actor tiene todo dentro. El actor puede tener lo más terrible, lo más oscuro, lo más sórdido dentro de su alma. Lo saca hacia afuera en el momento oportuno. Por supuesto que hay filtros, hay frenos, está toda la parte de razonamiento, el entorno social, que nos hace comportarnos de una manera, digamos, correcta, entre comillas, pero como actores, si los textos nos lo exigen, sacamos para afuera todo lo que hay. Y a veces nos asusta. Yo llegué a hacer una obra aquí en la Alianza con Eliana Suasti, que en un momento la tuvimos que bajar, que fue Buenas noches, mamá. Un gran texto que ganó el premio Pulitzer, sí, pero realmente era una obra muy terrible, muy intensa, muy interesante de hacer como trabajo de actrices, y que gustó mucho. Sí. Pero la tuvimos que bajar porque la negrura de los personajes, sobre todo del mío, nos estaba invadiendo. Entonces después, ¿cómo arreglamos ese puzzle interior, no? Vamos a terminar acá porque hicimos una temporada digna, porque realmente te invade, es verdad. Te invade, te empieza, claro, uno tiene armado su puzzle interior de la forma que puede y como puede. Entonces después cuando desajustamos esas piezas, viste, es complicado. Y el actor está en el borde, está jugando con su psiquis, con su físico, con todo. Es lo que nos dicen siempre, el artista y el loco van al mismo lugar, el artista vuelve, el loco se queda. Claro. Entonces, ¿cuánto se tiene que cuidar el actor, verdad, cuando presta su psiquis también para... Una cosa fundamental es que el actor tiene que estar sano, el actor tiene que cuidarse, porque su instrumento es justamente su cuerpo, su psiquis, bueno, su voz, por supuesto, pero la psiquis es muy importante. Hay que estar muy sano, muy fuerte, muy prevenido, porque estamos entrando en universos distintos que nosotros no conocemos, de otros personajes que tocan zonas a veces muy oscuras. ¿Preferís la comedia o el drama? Bueno, siempre dije el drama toda la vida, pero he descubierto que la comedia la puedo hacer también. Tenía un preconcepto, no contra la comedia, que me divierte mucho y me gusta verla, un preconcepto conmigo misma. Sí. Entonces, a partir de determinados trabajos, dije, bueno, parece que funciona la comedia, me gusta la comedia. Y bueno, espero poder seguir haciendo comedia. Hice comedia con Omar Varela, haciendo un poco de suerte, y realmente fue muy lindo trabajo que hicimos con Laura Sánchez y con Gustavo Casco, realmente lindo. ¿Qué tenemos para este año de Ana Rosa? Tenemos varios ofrecimientos. En este momento estamos reponiendo Yonkers y después de abril quedo aparentemente libre. Hay dos proyectos interesantes, uno de Luis Vidal y otro de Sebastián Barrios, y vamos a ver qué más puede surgir. Bueno, pero donde estés, nos avisás. Muchas que gracias. Bueno, vamos a estar ahí siguiendo tus pasos, porque realmente es un placer verte en el escenario. Muchas gracias. Gracias a ti y a todo lo que nos das. Gracias.